¿Tienes pies cabos? Pues te hago una pregunta. ¿Es esto malo? Quédate en este vídeo porque si desde luego que tiene algo malo el pie cabo, a continuación te lo voy a explicar y no solo eso, sino que te voy a enseñar los mejores ejercicios para el pie cabo. Bienvenido. No solamente vamos a hablar sobre qué es un pie cabo, sino por qué es malo tener un pie cabo. ¿Es un pie muy alto y qué problema hay? Enseguida lo vemos. Vamos a hablar sobre cuáles son los mejores ejercicios de fuerza y de equilibrio para mejorar este pequeño problema. Y es que para definir el pie cabo tenemos que mencionar tres características clave. Una está en el talón, otra está en el arco del pie y otra está en los dedos del pie. Vamos a tomar un modelo anatómico. Para que lo comprendamos, tenemos un talón visto desde atrás. Esta es la zona externa del pie y por aquí tenemos la zona interna. Las características de un pie cabo son las siguientes. Un talón inclinado hacia afuera que se asocia a un arco plantar demasiado elevado y que además presenta los dedos encogidos. Y ahora la pregunta que te hago, ¿es este tu pie? Porque en caso afirmativo es muy probable que tengas un pie cabo. Verás, yo tengo un pie bastante neutro, pero ¿sabes qué? Si me esfuerzo puedo mostrar cuáles son estas características en mi propio pie. Acompáñame. Lo que ves en pantalla es un pie perfectamente neutro. Tiene una altura del arco normal, una posición del calcáneo normal y una posición de los dedos normal. Y ahora me diréis, Sergio, bueno, ¿y cómo sería un pie cabo? Verás, en primer lugar, en lugar de tener este arco tan estándar, se presentaría un arco muy elevado como el que ves aquí en pantalla. Fijaos qué arco respecto a mi arco natural, que es este de aquí. Repito, un arco muy elevado tal como el que vemos en pantalla. Hablábamos de los dedos. En este caso veis unos dedos estirados, ¿verdad? Fijaos lo que ocurre a continuación. Dedos encogidos. Bueno, esto ya se va pareciendo a un pie cabo, ¿no creéis? Y por último, hablábamos del calcáneo. Mirad la posición de mi calcáneo perfectamente verticalizado, sin embargo sabemos que en el pie cabo se encuentra inclinado hacia afuera. Repito la pregunta, ¿eres tú una persona que presente estos tres parámetros, un arco alto, unos dedos engarrados y un talón inclinado hacia afuera? En ese caso, por suerte o por desgracia, presentas un pie cabo. ¿Por qué? Por desgracia, lo vamos a ver a continuación. Al menos se presentan 4 características negativas en el pie cabo. En primer lugar, hablaremos de la ausencia de pronación, que es decir, la incapacidad del pie para aplanarse, se encuentra permanentemente elevado. Mira, una cosa muy fácil de entender. El arco plantar existe para aplanarse, si no tendríamos pies planos todo el mundo. El arco se desarrolló para amortiguar, es como un muelle que nos quita cada uno de los impactos que damos con cada paso. Pero ¿qué ocurre si el arco es tan elevado y tan rígido que ni siquiera se deforma? Pues que al final tampoco absorben ningún impacto y esto en efecto es algo malo. También son pies que suelen presentar debilidad del músculo tibial anterior que se encuentra delante de la pierna. De hecho, es muy común que los pacientes con pies cabos me refieran en consulta dolor por aquí delante de la pierna. No solamente esa musculatura es la debilitada, si miramos la pierna de lado, también encontramos muy frecuentemente dolores en la región externa de la pierna. Y por último, recordar de lo que hablábamos, un pie que está inclinado. ¿A qué nos recuerda esta postura? Vamos a pasar a una última explicación previa a los ejercicios que os voy a enseñar para mejorar el pie cabo. Si el pie se mantiene permanentemente en esta posición, estaréis de acuerdo conmigo en que un poco más y el esguince es inevitable. Lo que necesitaremos pues serán muchos músculos que eviten esta torcedura lateral porque es muy común que los pies cabos presenten esguinces recurrentes. ¿Son los pies cabos un problema? Los pies cabos solo son un problema si no se encuentran bien adaptados. Fijaos, hemos hablado de debilidad muscular, hemos hablado de problemas de equilibrio. ¿Podemos entrenar el equilibrio? Sí. ¿Podemos entrenar la fuerza?
También, pues a continuación es lo que vamos a aprender. Con la ayuda de una simple goma, vamos a comenzar a trabajar esta musculatura que, como decíamos, se encuentra debilitada. Fijaos. Si colocáramos una goma delante de nuestro metatarso tirando hacia la zona interna del pie, el movimiento que realiza la goma es de supinación, que es lo que ya tiene mucho el pie cabo, ¿verdad? Solamente poniendo el talón en apoyo, tirando bien de la goma y realizando este movimiento de sacar el pie hacia afuera, hacia el tobillo externo, no hacia el interno, y permitir que la goma entre. Sacamos hacia afuera y permitimos que la goma entre. Vamos a ir entrenando a esta musculatura, que es la musculatura peronea, y que va a favorecer que esta debilidad primero no cause dolor y que además trabaje en contra de las torceduras laterales. ¿De acuerdo? Otro ejercicio que podemos realizar para esta musculatura es el siguiente. Si colocamos la goma en un tobillo, pero esta vez por dentro, fijaos lo que ocurre cuando yo tiro de ella. Si yo dejo que la goma actúe, atención, 1, 2, 3, esto es lo que ocurre. Fatal, ¿verdad? Pues simplemente podemos, así con los pies en paralelo, forzar hacia adentro y despacito, despacito, despacito y con control volver. La velocidad es muy importante. Forzamos hacia adentro y despacito, despacito, despacito volvemos. Perfectamente podremos realizar alrededor de 20 o 30 repeticiones. Incluso podemos repetir este ejercicio pues en 20 por 3 series o 4 series. ¿De acuerdo? Poco a poco veréis que aunque parezca que no, yo os aseguro que esta pierna ya me va cansando. ¿De acuerdo? Hablábamos de equilibrio. Algo que debes de saber es que la mayoría de los esguinces tienen lugar de puntillas. Por ejemplo, cuando vas a bajar el bordillo de una acera, es muy común que el pie se nos vaya, ¿verdad? Vamos a poner una goma de la siguiente manera. Fijaos, si coloco la goma en el talón cruzando por encima del pie y me pongo de puntillas, mirad, 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 mirad cómo me lleva la goma hacia un esguince. ¿De acuerdo? Lo que puedo hacer es realizar el ejercicio de puntillas manteniendo la posición neutra de mi pie y descendiendo. Y aquí ya no solamente estoy trabajando la fuerza, que también estoy trabajando el control, el equilibrio, que es una de las cosas que es más importante trabajar en el pie cabo. Perfectamente podremos realizar puntillas como estas, pues alrededor también de unas 20, 30, incluso 40 repeticiones. Todos estos ejercicios involucran fundamentalmente a la musculatura peronea, a la musculatura pronadora. ¿Qué hay de ese tibial anterior, de esta musculatura que hablábamos, que se encuentra delante de la pierna? Toda la mollita que está delante de la tibia, que tan debilitada se encuentra en el pie cabo, pues también la podemos trabajar con la misma goma. Fijaos qué sencillo, si no hace falta complicarse la vida para realizar un buen trabajo. Vamos a tirar de la goma y a mantener sencillamente, intentando dejar los dedos lo más relajados posibles. Simplemente podemos mantener esta posición pues, alrededor de 2-3 minutos y os aseguro que la sobrecarga se va a ir notando en la zona del músculo tibial anterior. Y por último, y un poco más complejo, me gustaría dar un ejercicio de iniciación para mejorar los dedos en garra. No obstante, tenemos un vídeo específico sobre los dedos en garra en donde enseñamos muchos de estos ejercicios para mejorar la estructura de los dedos, tanto en el pie cabo como en todos los pies. Pensemos cómo es la posición natural de los dedos del pie cabo. Decíamos que se encuentran tal como estos, encogidos. De alguna manera vamos a poder estirarlos más o menos. Debemos de colocar una referencia frente a nosotros y tratar de alcanzarla. Por supuesto utilizando los dedos, no me hagáis trampas, no vayáis delante con el pie, ¿de acuerdo? Entonces nos colocamos a una distancia desafiante, estiramos y tratamos de alcanzar. Si no alcanzamos no importa, lo único importante es estirar los dedos. ¿Cómo sabremos si lo estamos haciendo bien? Pues muy sencillo, cuando lo que apoyemos sean la yema de los dedos, es decir, toda la molla blandita de los dedos, lo estaremos realizando bien. Si lo que apoyamos en cambio son las puntas de los dedos, en este caso definitivamente lo estaremos haciendo mal. El objetivo es estirar y apoyar la yema de los dedos. ¿De acuerdo, compañeros? Pues en este vídeo he querido transmitirte
qué es un pie cabo para que sepas reconocer si en efecto lo tienes, por qué es malo, si es que lo es, este pie cabo y cómo puedes adaptarte para que tu pie sea perfectamente funcional. Espero que te ayude y te veo aquí en Physionline en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.